Bueno, buenos días a todos. Ahí está, muy bien, hermoso día para ir al parque, para pasarlo lindo en familia, para comer algo rico, pero también hermosa mañana para poder estudiar la palabra con un tema tan delicado. El día de hoy el título era Siguiendo a Cristo, edificando. Y el pasaje que nos toca es Santiago capítulo 3, que les voy a ir pidiendo ya que puedan ir buscándolo. La carta de Santiago, capítulo 3. Y en general a todo este capítulo tiene un tema central, ¿no? Que es un tema que se ha hablado mucho, es un tema que todos lo conocemos, o por haberlo leído en la Biblia, por haberlo experimentado. En algunos casos para bien, como vamos a ver el día de hoy, en muchos casos para mal. El capítulo 3 y muchas Biblias en el capítulo 3 de Santiago tienen un título, y el título es La lengua, ¿no? Santiago, capítulo 3, nos habla de la lengua. Como todos sabemos, es un miembro de nuestro cuerpo. Todos tenemos lengua, a menos que se la hayan cortado por algún motivo. Todos tenemos lengua. Y el autor de la carta se toma la libertad de a la lengua darle un vuelo extra, ¿no? Como a veces se hace en la literatura con las fábulas, donde se personifica o se le da vida a cosas que no tienen vida, ¿no? Que no tienen razón, pensamiento. Pero en este caso, Santiago se toma esa libertad literaria para transmitir una verdad muy profunda y que todos deberíamos ser conscientes, ¿no? Del poder de la lengua, con el fin de transmitir la vital importancia que tiene cada cosa que decimos y el impacto que tiene en nuestro entorno cada una de esas cosas que decimos. Por eso hoy, más que siguiendo a Cristo edificando, yo le pondría siguiendo a Cristo no destruyendo. Si ya logramos no destruir con nuestra lengua, es un buen paso. Es un primer paso y no es menor. Porque vamos a ver al leer este capítulo el poder que puede tener la lengua, pero sobre todo Santiago hace énfasis en el poder negativo de esta lengua. La que todos tenemos ahí, que usamos para tantos fines buenos, pero vamos a ver que puede ser usada para tantos fines negativos. En el libro de Proverbios, lo voy a leer rápidamente, ya les voy adelantando que hoy vamos a leer bastantes versículos, porque creo que la palabra de Dios en este tema es suficientemente clara y lo que yo pueda aportar en transmitirla o aclararla es poco. Entonces vamos a tratar que la palabra hable por sí misma y se explique a sí misma. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice lo siguiente. Al comienzo del versículo 21, en el capítulo 18, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Repito, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y déjame decirte que quizás como yo cuando lo oíste por primera vez dijiste, che, ¿para tanto? Como que fuerte. Pero déjame decirte que es así. Hoy vamos a hablar un tema que es de vida o muerte. El poder de la lengua, muerte emocional, muerte espiritual, pero también muerte física. La lengua tiene un poder que no somos conscientes cómo puede evolucionar esa pequeña chispa, como vamos a ver hoy, que a veces se enciende, cómo puede incendiar iglesias, puede incendiar comunidades, puede incendiar países, puede generar guerras, puede destruir literalmente si no es controlada de manera correcta. Por eso, teniendo esto en mente, hoy si venías con una mañana pila alegre por el sol, déjame decirte que va a ser una mañana dura, una mañana difícil, porque al final de cuentas vamos a ver que la lengua expone algo más profundo, ¿no? La lengua por sí misma no es el tema del día, es lo que hay detrás de esa lengua. Y lo que hay detrás de esa lengua, déjame decirte que no ve bien, no huele bien, no sabe bien, es algo muy amargo. Así que te pido que me acompañes en el capítulo 3 del libro de Santiago, versículo 1 al 12. Vamos a leer los 12 versículos primero y después vamos a ir volviendo para detenernos en algunos versículos claves. Dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto,
capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y vamos a comenzar con el versículo 1 por el principio y el versículo 2. Y acá en primera instancia Santiago habla a la iglesia, ¿no? Porque dice, hermanos míos. Está hablando a la iglesia de Cristo. Y dice, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y lo primero que tenemos que saber de la lengua es que la lengua nos condena. La lengua puede ser usada para bendición, pero lamentablemente podemos usarla para fines que nos terminen condenando. En la referencia que se hace acá, en el contexto que está escribiendo Santiago, sucedía que muchos querían ser maestros. Ser maestros en ese momento era algo de mucho prestigio, de mucho respeto. Alguien que era maestro tenía un estatus dentro de la sociedad. Y muchos querían ser maestros no porque tenían un llamado, una vocación o un llamado de parte de Dios, sino simplemente porque querían ocupar ese lugar, porque querían ser vistos, porque querían ser respetados, porque querían ser admirados. Y en ese contexto es que Santiago le está diciendo a cada uno de ellos, hermanos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y acá nos habla Santiago de que nosotros todos ofendemos y lo hacemos de muchas maneras diferentes. Tenemos esa capacidad de generar nuevas maneras para ofender a nuestros hermanos. Y acá en la palabra que usa ofender da la idea de que no es la idea de lastimar o ofender al hermano de manera intencional. Acá la idea es un desliz, un error. Por eso dice, porque todos cometemos errores con nuestra boca. A veces sin mala intención, sin un mal deseo, decimos algo apresuradamente, sin pensarlo, o decimos algo sin considerar en el contexto en el que estamos. Y aún sin mala intención tenemos esa capacidad de muchas maneras y muchas formas diferentes poder ofender a nuestro hermano. Pero en estos primeros versículos hace énfasis especial en los maestros. Y acá lo que está diciendo, en el versículo 12 al final, dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y nos va introduciendo esta idea de la dificultad y la problemática que nos plantea nuestra propia lengua, ¿no? Y cuánto más para un maestro. El maestro está hablando, ¿no? Básicamente, enseña, explica, pero tiene que hablar. Y por consecuencia natural va a decir muchas más palabras que lo que están escuchando. En esta mañana, espero que sea para bien, yo voy a decir muchas más palabras que ustedes. Y es probable, o no es probable, tengo muchas más posibilidades que ustedes de equivocarme y de ofender a alguien. Porque ustedes están sentados escuchando y yo estoy parado acá hablando. Y si sea con mala intención o sin mala intención, tengo la posibilidad de ofender. Y es una cuestión de que mientras más hablo, más posible es ofender. Entonces, el que enseña al maestro tiene mayor posibilidad de ofender a alguien, tiene mayor riesgo de cometer un error. Y no solamente eso,
sino tiene un mayor impacto. Si ustedes están hablando, por ejemplo, ahí Rosita y Yolanda, Yolanda puede ofender a Rosita, Rosita a Yolanda, pero en principio queda ahí. Ahora, lo que diga el maestro, lo que diga la persona que está en público, puede ofender a todo lo que lo escuche. Es más, hoy en día esto se sube a YouTube, lo ve alguien y se puede ofender también. Puedo llegar a ofender a todo el mundo. Y es un chiste, en broma, pero es en serio. Hoy en día las palabras tienen una repercusión y una reproducción mucho mayor que en otros tiempos. Entonces, cuánto más cuidadosos, gracias, Pichón, cuánto más cuidadosos debemos ser con el uso de nuestra lengua. Por eso es que Santiago le está diciendo a los hermanos de la iglesia, tengan cuidado. Si quieren ser maestros, sean conscientes que van a tener mayor exposición y que el impacto de lo que digan va a ser mucho más profundo. Entonces, si se van a parar acá adelante, o ahí adelante, o a donde sea, ustedes tienen que tener una búsqueda permanente de ser aquel varón perfecto. Acá la idea de varón perfecto no es que es perfecto, que no tiene ningún error, sino la idea de madurez, de ser una persona que tiene la capacidad de refrenar y de controlar su lengua. Y que lo que dice, lo dice a conciencia, habiéndolo procesado, habiéndolo pensado, habiéndose preparado, habiendo estudiado, habiendo sido capacitado y llamado por Dios para ocupar ese lugar. Por eso es tan importante lo que decimos. Ahora, cabe destacar que esto no es una cuestión solamente de aquel que es maestro, porque la realidad, y muchas veces pasa esto, una hermano de la iglesia, al usar la lengua, hace mucho más daño y es más destructivo que aquel que la está enseñando. Nosotros todos tenemos esa capacidad de, con lo que decimos, poder generar un gran incendio. En 1 Corintios 9, 26 al 27, Pablo nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y él lo habla en primer lugar como maestro, como heraldo, como mensajero de Dios. Pero creo que todos, en mayor o menor medida, con mayor o menor audiencia, somos heraldos y mensajeros de Dios. Y en 1 Corintios 9, versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo tenía muy claro lo que podía llegar a ser. Él era heraldo, él era el mensajero del Evangelio, pero él sabía que podía estar expuesto a equivocarse y podía ser eliminado, porque él no estaba exento de caer en pecado. Por eso dice, así que yo corro no como a la aventura. Yo no es que, o Pablo, mejor dicho, se paraba a hablar y decía lo que le venía a la cabeza. O vivía la vida de hablar con los hermanos y decía lo que sentía en su corazón simplemente. No, él no corría a la aventura, él estaba preparado, él medía sus palabras, él analizaba todo lo que le decían y todo lo que decía. De esta manera peleo. Dijimos al principio, ¿no? Esto era de vida o muerte. Y Pablo entendía así, entendía que esa era la forma de vivir la vida. No a la aventura. Dice, pongo mi cuerpo en servidumbre. Peleo no como quien golpea al aire. Peleo como alguien que sabe dónde pegar, que sabe dónde golpear al enemigo, que está preparado, que no se deja golpear por el enemigo. Esa es la forma que debemos vivir nuestra vida como creyentes. Como maestro es condición necesaria, fundamental tenerla, pero debemos saber que todos tenemos esa obligación. Todos tenemos que vivir en esa búsqueda permanente de poner nuestro cuerpo en servidumbre y decir, yo voy a controlar y voy a ser un creyente perfecto, maduro, que refrene su lengua y que no use la lengua para hacer daño. Entonces, en primer lugar, la lengua nos condena. Y si tienen alguna duda de esto, otro versículo en el Evangelio según Mateo, capítulo 12. Si piensan que hasta ahora ha sido duro, todavía faltan algunos versículos por leer. Mateo 12, 36 dice lo siguiente. Acá está hablando el mismo Señor Jesucristo. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres,
de ella darán cuenta en el día de juicio. En otras palabras, vas a ser juzgado por toda palabra que decís. Y usa el término palabra ociosa, ¿no? ¿Cuántas palabras ociosas decimos? El ocio es algo que uno hace por placer, algo que no tiene un sentido específico. Entonces, ¿cuántas veces hablamos por hablar? Hablamos por gusto, porque nos dio ganas de hablar y empezamos a hablar y decimos cosas sin ningún significado, sin ningún propósito, simplemente decimos lo que se nos pasa por la cabeza. Bueno, de esas palabras, aún de esas palabras, vas a tener que dar cuenta a Dios. Por eso, en primer lugar, debemos entender que la lengua nos condena. En segundo lugar, continuamos en Santiago capítulo 3, y vamos a ver que no solamente la lengua nos condena, sino también que la lengua nos controla. Sigamos al capítulo 3, versículo 3. Dice lo siguiente: y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y acá nos está dando claramente dos ejemplos, dos analogías, dos imágenes para entender cómo la lengua tiene la capacidad de controlarnos. Y acá la idea más que controlarnos es dirigirnos, es marcar el rumbo de nuestra vida. De la misma forma que el caballo, no sé si alguno alguna vez tuvo la posibilidad de cabalgar, yo no, en realidad alguna vez tuve, pero no me animé. Pero lo que se hace, se le pone un freno en la boca y ahí se atan las riendas. Entonces, ¿qué se hace? Quiero ir para la derecha, tiro ahí, para la dirección que quiero mover el caballo va para la derecha. Quiero ir para la izquierda, pin, y así voy, como si fuera similar al auto, volanteando y dirigiendo al caballo donde yo quiero, ¿no? Ahora, ¿cómo logro eso? Por algo muy chiquitito, un freno que le pongo en la boca. Con ese freno yo tengo la capacidad de domar, de controlar y de guiar a mi gusto al caballo. Por eso dice que nosotros ponemos freno al caballo, pero también da el ejemplo de las naves, de los navíos, de los barcos. Y también es muy curioso porque dice, las naves, aunque tan grandes y llevadas por tan impetuoso viento, porque claro, vos en una nave tenés un factor extra, o en un barco, que no tenés en la tierra, ¿no? Que es el agua. Entonces, si vos ponés cualquier navío, cualquier barquito, lo que sea en el agua, ¿para dónde va a ir? Para donde lo lleve el viento, para donde lo lleve la marea. Ahora, hay todo un trabajo de ingeniería para que eso lo podamos controlar. ¿Y cómo controlamos? ¿Cómo el capitán controla el barco? Con el timón. Y es curioso, no sé si alguna vez viste un timón. En embarcaciones no muy grandes, a veces es como un fierrito, que haces así, así. En los biciflot, de los boques de Palermo, es un palito así que hace pin, 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 y listo. Y vas para allá, venís, y es bastante grande. No te digo que es un Titanic, pero 3, 4, 5 personas entran. A veces, como lo vemos en la película, es como un volantito, ¿no? Es más chico que a veces que el volante del auto. Y con eso vamos para la izquierda, vamos para la derecha. No sé cuál es babor y estribor. Sé que es para un lado, los que saben sabrán. Pero bueno, con ese volantito manejamos una nave enorme. Y es ahí donde de nuevo tenemos el ejemplo, ¿no? Algo muy pequeño, algo muy chiquito, tiene la capacidad de dirigir algo enorme. Algo que lo excede en tamaño y en capacidad. Y en ambos casos también tenemos la imagen de la voluntad humana, ¿no? De alguien que está dirigiendo a ese freno, a ese timón, ¿no? Podemos pensarlo en el primer caso, el primer ejemplo del caballo puede ser un jinete, y en el caso de un navío, una nave, puede ser el capitán del barco, ¿no? Entonces, acá nos presenta 3 componentes. En primer lugar, el jinete o capitán, que podríamos hacer la comparación con la voluntad humana, ¿no? Con cada uno de nosotros tratando de dirigir nuestra vida. En segundo lugar, el freno o el timón, eso chiquito, que termina manejando a lo otro más grande, ¿no? Que puede ser el caballo o el barco. Eso chiquito es la lengua. La lengua es el timón, es el freno que dice, vamos para allá, vamos para acá,
Vamos para allá, vamos para acá. Y por último, el caballo o el barco sería nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestro ser. Inclusive podemos hacerlo extensivo en nuestra iglesia. Es dirigida por algo tan pequeño, tan chiquito como la lengua. Alguien decía que la lengua es un gran siervo, pero es un muy mal amo, ¿no? Si nosotros dejamos que nuestra lengua nos gobierne, si dejamos que nuestra lengua se exprese de manera natural, sin ningún tipo de filtro, estamos muy complicados. Por eso debemos entender que no solamente la lengua nos condena, sino que también la lengua nos controla. Y como vamos a ver más adelante, esto no debe ser así. Pero lamentablemente muchas veces somos controlados por la lengua. Aunque no lo pensemos y no tomemos dimensión de esto, tu vida, tu destino, lo que has vivido y lo que vas a vivir de una u otra forma está definido por las palabras que decís. Porque cada cosa que decís no solamente te condiciona a vos, sino condiciona a tu entorno. Genera compromisos, genera angustias, genera alegrías, genera tristezas, genera situaciones que no tienen vuelta atrás o que son difíciles de darle vuelta atrás. Y eso te va condicionando, te va marcando un camino, un destino. Y como el timón dice, vamos para allá, a veces vos querés ir para allá, pero lo que dijiste con tu boca te condiciona y no podés ir para allá. Tenés que ir para otro lado. Y lamentablemente, muchas de nuestras vidas han sido condicionadas y afectadas por lo que alguna vez dijimos o por lo que alguna vez alguien dijo. Por eso debemos entender que la lengua nos puede controlar. No la dejemos que sea nuestro amo, nuestro dueño. Dejémosla como lo que es. Debe ser un miembro de nuestro cuerpo que está a nuestro servicio y no ser nuestro amo que nos lleva a destinos indeseados. No solamente dijimos que la lengua nos condena, no solamente dijimos que la lengua nos controla, nos dirige, sino también la lengua nos corrompe y nos consume. Si vamos al versículo 5, y acá entramos en la parte más difícil de este pasaje, por dos motivos. Primero, por la interpretación. Hay algunos versículos acá que son difíciles de interpretar, pero sobre todo, aún lo que podemos interpretar es bastante difícil de procesar, porque nos va a exponer una realidad que muchas veces queremos ocultar, queremos negar o queremos ignorar. En el versículo 5 dice lo siguiente, capítulo 3, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Si faltaba algo, ahí está. Más claro, échale agua. Y es la realidad que tenemos que entender. Es una realidad que muchas veces ignoramos o no queremos entender. La lengua puede transformarse, como dice en el versículo 5, en una chispa que enciende, en un fuego que enciende todo un bosque. Puede transformarse en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contaminar todo el cuerpo. Por eso, en tercer lugar, la lengua nos corrompe, nos consume y nos contamina. Es importante entender lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 18, el Señor dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, ¿no? Y nos plantea un problema, ¿cómo lo que sale? Si sale, no debería contaminarme a mí, porque está saliendo, ¿no? Y ahí en ese momento Jesús estaba hablando de lo que comían o no comían los discípulos, y los fariseos lo criticaban, y el Señor, en pocas palabras, para resumir lo que decía, el problema no es lo que comen, el problema es lo que dicen. Y ahí le responde a los fariseos de la época, porque eso es lo que contamina al hombre. Lo que vos decís puede contaminar no solo al que está escuchando, sino a vos mismo. La lengua tiene el poder de corromper, de consumir y de contaminar. Y dice, de nuevo esta idea, ¿no?, de que una pequeña chispa, un pequeño fuego puede producir
un incendio forestal. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está a puerta de nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Difícil explicar esto porque es difícil interpretarlo, pero da la idea de que toda la creación, todo el curso natural de la vida se ve afectado por lo que decimos, por lo que decís vos, por lo que digo yo, por lo que decimos cada uno de nosotros. Las acciones que se suceden, los acontecimientos que se suceden son la consecuencia de las palabras que dijimos o que otros dijeron. Y eso va definiendo el curso de la vida. Y no solamente dice eso, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es el material combustible que enciende las guerras, que enciende los conflictos. Y no solamente es algo que está en nuestra propia concupiscencia, sino que usa Satanás, el enemigo, por eso habla de que es inflamada por el infierno, para hacer explotar todo, para que se prenda fuego todo y no quede nada. Ese es en lo que puede transformarse la lengua, una herramienta de Satanás para destruir a toda la humanidad. Y esto es muy importante de entender el poder destructivo que tiene la lengua. En el versículo 8 dice que es como un veneno mortal, que te consume, ¿no? Todos saben lo que es un veneno, algo que ingresa por algún medio a tu organismo y que comienza a avanzar, hasta que comienza a mermar, a afectar tus funciones básicas, y si es un veneno mortal, al punto de matarte. Eso es un veneno mortal. Y eso puede hacerte la lengua. Lo que vos decís puede hacer que de a poco tu corazón, el fuego ese del espíritu que veían en Esteban, se vaya apagando, a punto tal que te tenga como un muerto, que tu relación con Dios ya no sea la misma, que tu forma de hablar, de comunicarte y de expresarte no sea la misma y que te transformes en una persona que nunca quisiste ser, porque lo que dijiste empezó a contaminar tu vida. Y siguiendo el ejemplo de los incendios, me hizo acordar esto a un documental que vimos con Mica hace un tiempo. Se llama, creo que Los pies sobre la tierra, es de Zac Efron en Netflix. El de High School Musical, los que son más de mi camada y un poquito antes por ahí se acuerdan. Pero bueno, es un documental y es bastante interesante. Y en un capítulo habla de incendio forestal. Y explica, ¿no? Pero ¿por qué se producen los incendios forestales? Y dan dos explicaciones. La primera es que el 90% aproximadamente de los incendios forestales que se producen en Estados Unidos, como saben, en Estados Unidos tienen estadística de todo, nosotros no, así que siempre miramos para arriba, ahí tienen registrado que el 90% de los incendios se producen por intervención humana. ¿Qué quiere decir intervención humana? Un cigarrillo mal apagado, una fogata mal apagada, un tiraje de cable que por algún motivo se rompe, empieza a hacer chispazos y enciende con una chispa, enciende una pequeña porción del bosque, eso enciende otra parte más grande, hasta que se produce un incendio forestal. Y un incendio forestal, una vez que se encendió, es muy difícil de frenar. Ha destruido casas, ha destruido familias, ha matado obviamente toda la fauna que está en ese bosque, en ese lugar. Entonces, es una buena forma, tomando este ejemplo que nos enseña la naturaleza, para pensar, ¿no? Cómo muchas veces dejamos nosotros, por ahí no queremos prender el incendio, por ahí no agarramos y tiramos nafta en todo el bosque y prendemos el fuego y que se prenda todo. Por ahí simplemente, de manera intencionada o de manera no intencionada, dejamos una chispa. Dejamos ahí en el bosque un fuego no apagado del todo, una brasa que no se terminó de apagar, que todavía está ahí dando vueltas. Y la dejamos, ya sea por omisión o por comisión, porque queremos o porque nos olvidamos, está esa chispa dando vuelta. Y sin darnos cuenta o dándonos cuenta, esa chispa empieza a crecer y empieza a producir que se incendie un poquito un árbol, un poquito otro árbol, hasta que consume todo el bosque. Por eso dije que la lengua nos consume. Y es importante, para entender la profundidad de esto que estoy diciendo, leer algunos versículos de la Biblia. Así que te voy a pedir que me acompañes en el libro de Proverbios para entender mejor esta analogía que estoy tratando de hacer, cómo podemos aplicarlo a la práctica. En Proverbios, capítulo 16,
versículo 27. Proverbios capítulo 16, versículo 27 dice lo siguiente. El hombre perverso cava en busca de mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo. Lisonjear es adular, de manera un poco hipócrita, ¿no? Y le hace andar como por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades y mueve sus labios y efectúa el mal. Y vemos que la idea de que la boca, la lengua es una llama de fuego y que enciende un bosque no es original de Santiago, ¿no? Santiago está inspirado en los proverbios, en la enseñanza de Cristo, en el Sermón del Monte. Y en este capítulo 16 es muy claro y muy gráfico a qué se refiere con esto de encender una chispa, ¿no? Dice, el hombre perverso cava en busca de mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, ¿no? Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y este condimento del chisme, ¿no? Yo cuando pensaba en esto, pensaba en el chisme justamente, en eso que dejo ahí, sembrado, que nadie ve, de manera intencional o de manera no intencional, y puede generar un gran incendio. El chisme, la murmuración es hablar mal de otro que no está presente. Sea que lo hagas con mala intención o buena intención. Es hablar algo malo de alguien que no está presente. Entonces, eso puede ser como una llama de fuego que se enciende en el bosque y que puede ocasionar un gran incendio. Y es por eso que acá dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Porque genera un daño tan grande ese chisme que cuando es la otra persona se entera, se pudre todo, hablando en criollo. Y dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo, otra forma, ¿no? De pecar con la lengua. La adulación, el querer adular al otro para conseguir algo a cambio, o decir algo, que lo vamos a ver más adelante, que se usa la palabra, son como bocados suaves, ¿no? Como que te digo algo lindo, con sonrisa, así feliz, pero te estoy tirando un dardo terrible. No sé, hay gente que se sonríe, no sé por qué, pero pasa, ¿no? Que por ahí estás charlando y de repente decís, me está sonriendo, pero me está diciendo esto, para mí es algo que no me cierra, me está queriendo ahí inyectar una vacuna de veneno. Y es así, muchas veces la lengua no es simplemente insultar al otro, obviamente que eso está mal, pero a veces sofisticamos un poco el uso de la lengua, ¿no? Y lo hacemos a través de bocados suaves que entran, que parecen que es algo bueno, pero en el fondo tienen su veneno. O también con la murmuración, porque ahí no tengo que enfrentar al otro. Si yo digo algo mal de Augusto a Charlie, Augusto no está ahí para verlo. Entonces no me tengo que exponer a ninguna consecuencia. Y le mando todo, le digo, no sabe, Augusto, uff. Y tiro todo. Pero eso puede ser aún más dañino que acercarme a Augusto y decirle, la verdad, Augusto, mira, no me gustó esto que hiciste, y vamos a hablar un poquito de eso. Pero tenemos que entender el poder y el daño que podemos ejercer con nuestra lengua. Santiago 4, 11 al 12, dice lo siguiente. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Habla de nuevo de la murmuración. Y cuando vos murmurás, estás diciendo algo malo del otro. Entonces estás diciendo o estás emitiendo un juicio. Y si emites un juicio, ¿qué sos? Un juez. ¿Y cuántos jueces hay en el universo? Uno. Entonces cae de maduro que yo no tengo que emitir juicio. Pero nos encanta. Nos encanta emitir juicio y decir este lo hace por esto, este es todo otro. Y lo hacemos a veces de manera muy natural. Por eso el versículo 12, ¿y quién eres para que juzgues al otro? ¿Quién sos vos para decir y juzgar a un hermano, y más cuando ese hermano no está presente? Porque acá habla específicamente de la murmuración. Proverbios capítulo 26.
Proverbios capítulo 26, versículo 19, dice lo siguiente. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Ahora, qué claro y a la vez qué fuerte lo que está diciendo el libro de Proverbios. A veces, como en el versículo 19, engañamos a un amigo, hablamos mal de un amigo. Nosotros somos los que generamos los incendios. Labios lisonjeros y corazón malo. Esos labios que adulan, pero por dentro maquinan, ¿no? Lo dice acá, está maquinando, pero no te va a de forma explícita. Entonces, el lado suave, que hiere. Y me llama mucho la atención el versículo 28. La lengua falsa atormenta al que es lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Ahora, qué fuerte, ¿no? No dice la lengua falsa hiere al que es lastimado. Dice la lengua falsa atormenta al lastimado. Y yo no recuerdo otro pasaje que hable de este tipo de daño ocasionado por una acción. Dice atormenta. Atormenta es algo que sucede, que genera terror, que genera miedo, que se extiende en el tiempo. Ese es el poder del negativo que tiene la lengua. La lengua falsa atormenta al que es lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Último versículo de esta parte, Proverbios capítulo 6. Si no queda claro la gravedad del tema que estamos hablando hoy, creo que con esto debe tener mucha más claridad. Capítulo 6 del libro de Proverbios, versículo 16, dice lo siguiente. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De los 7, 3 tienen que ver con la lengua. Dice, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Eso, dice, aborrece Jehová y abomina su alma. Para reflexionar, ¿qué estás generando en el corazón de Dios? ¿Generás que cuando te mire aborrezca lo que haces, abomine lo que haces, que le dé asco lo que haces? Porque si vos tenés una lengua que miente, sos un testigo falso que habla mentiras, que disemina cosas que no son ciertas, y siembra discordia entre hermanos, sos abominable y sos aberrante para Jehová. Y me gustaría que lo pienses, porque la Biblia cuando tiene que ser misericordiosa es misericordiosa, pero cuando tiene que ser justa también es justa, porque en Dios habita eso, ¿no? Habita la justicia. Y Dios no va a tomar por culpable al inocente. Y tenés que ser consciente que esto es una responsabilidad que tenemos todos. Y que más allá de que lo que puedan pensar el resto de nuestros hermanos, con nuestras acciones importa lo que piensa Dios. ¿Alguna vez te planteaste que quizás en esta semana Dios te aborreció? ¿Dios le dio vergüenza lo que hiciste? Y me refiero específicamente a lo que dijiste, ¿no? El daño que generaste en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, en la iglesia. Quizás estás o has hablado mal de un hermano a sus espaldas. Dios lo aborrece, lo abomina. No es algo con lo que se juega, no es algo con lo que se sale limpio y es algo que puede generar el tormento en la vida de otra persona. Pero les dije que había 2 motivos por lo cual se podía encender un incendio, ¿no? Que vimos en ese documental. El primero era la intervención humana.
El segundo es por causa natural. En los grandes parques, donde hay muchas hectáreas, llega el verano ¿qué hace? Quema la vegetación, esa vegetación es atacada por los bichos dañinos y eso genera un fenómeno de combustión. Algo como si fuera, no sé, por decirlo algo, ponemos la nafta y prendemos un fósforo. Bueno, la nafta es un elemento de combustión que inflama y hace que se encienda un fuego, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esa combustión se empieza a acumular con el transcurso del verano, se empieza a acumular, y llega un momento que ya con solo el rayo solar, ¡pum!, se genera una chispa, se enciende, y una vez que se encendió todo, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema del día? Y la realidad es que muchas veces, por el ciclo natural de la vida, por el curso natural de la vida, vamos acumulando combustible. Vamos por un comentario, por un me dijeron que me dijeron, por algo que dijo el predicador del domingo que me ofendió, por algo empezamos a acumular. Y ese combustible se empieza a acumular en nosotros. Y como el bosque empezamos a generar combustible, y cada vez más combustible, y cada vez más combustible. Y llega un momento que ante la menor chispa, ¿qué pasa? Explota. Y cuando explota no es una llamita. Cuando explota es un incendio forestal. Por eso, los pueblos originarios de Australia, que en Australia hay muchos incendios, tenían una técnica para evitar estos incendios. Ellos lo que hacían, y lo que siguen haciendo, el gobierno les paga para que hagan eso, es hacer un pequeño incendio controlado, una pequeña fogatita controlada. ¿Por qué? Porque al prender el fuego, ¿qué pasa? El combustible se quema. Entonces, van para un lado, se distribuyen y hacen una pequeña fogatita en un lado, una pequeña fogatita en otro lado. Obviamente saben cómo hacerlo, lo hacen con todos los cuidados, lo hacen de una manera restringida, saben cómo contener ese fuego, y van haciéndolo y esparciéndolo por todo el bosque. Entonces, ¿qué logran con eso? Que todo el bosque esté sin combustible. Y si no hay combustible, no hay fuego, no hay llama, no hay incendio. Y de esa forma tan simple logran prevenir un incendio forestal. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo que estamos hablando? A veces acumulamos combustible y a veces no quemamos ese combustible. Y a veces no alcanza, por más espiritual que seamos, por más temeroso de Dios que seamos, con una disciplina espiritual interna, con leer la Biblia, con orar, con pedir consejo, con reflexionar en la palabra. A veces las cosas nos afectan y nos duelen y nos hacen daño y se empieza a acumular ese combustible dentro nuestro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y quizás podemos generar una pequeña fogatita, una pequeña llamita para quemar ese combustible. Quizás si hay un hermano que te ofendió o que hizo algo que no sentís que es correcto y detectás que está generando algo raro en vos, que está generando ese combustible que vos decís acá, nos prendemos fuego. Bueno, es una buena forma, una buena manera de quemar ese combustible, acercarte al hermano, como dice la palabra de Dios, y charlarlo. Pero no charlarlo desde el lugar del orgullo, de decir, yo lo voy a agarrar, anda diciendo, mira, lo voy a encarar. No, no es esa la forma, ¿no? No es desde el orgullo, desde la prepotencia, es de decir, la verdad, yo soy consciente que esto puede generar un incendio. Y acá ni siquiera el protagonismo lo tengo yo. El protagonismo lo tiene el bosque, lo tiene mi vida, lo tiene la vida de mis hermanos, y yo tengo que evitar que se produzca un incendio. Y tengo que intervenir y tengo que hacer algo. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que acercarme al hermano con temor de Dios y decirle la verdad, pasó esto. No quiero que esto genere sentimientos feos en mi corazón ni en el tuyo. Fue así, dijiste esto, no dijiste esto. Y poder consumir ese combustible antes de que explote. Antes de que ya el bosque se consuma, los daños sean irreversibles y no se pueda volver atrás de eso que hicimos. Y creo que hay un texto que extraje del libro de Eclesiástico, no es Eclesiastés, es Eclesiástico, es otro autor, no está dentro de la Biblia, pero me parece que resume cuál debería ser nuestra actitud ante la murmuración, ante el chisme, ante la palabra aduladora,
y cómo deberíamos resolver estos problemas para que no se genere el incendio, para que podamos quemar ese combustible a tiempo. Dice lo siguiente: no repitas los chismes y te evitarás perjuicios. No los cuentes, ni de amigos ni de enemigos. No los reveles, a menos que peques por callar. Y esta aclaración es importante. A veces, aunque nos cuenten algo de confianza, tenemos que contarlo, porque puede generar daño a esa persona, porque puede generar daño a la iglesia, pero debemos hacerlo ¿cómo? De manera medida y controlada. Debes buscar a una autoridad, ya sea el líder de tu ministerio, el pastor de la iglesia, a una persona, no a 3, a 2, a una, y decirle: mirá, me enteré que fulanito está haciendo esto, y yo hablé con él y sigue persistiendo en este pecado. Te lo cuento a vos para que lo sepas como pastor, como autoridad. Listo, ya está, no hay más nadie con quien hablar. Lo pones en las manos de las autoridades y que ellos lo resuelvan. Y como dice la palabra de Dios, se buscará testigo para hablarlo, y si esa persona no lo entiende, se buscará a las autoridades, y si sigue no entendiendo, se lo tomará como gentil, porque no entendió el amor de Dios y no quiere dar un paso atrás de lo que hizo o lo que dijo. Y continúa, sacando esa excepción, ¿no? Tengamos en cuenta que toda regla tiene una excepción. Si uno de ellos te oye, desconfiará de ti, y más tarde te odiará. Si te cuentan algo, guárdalo hasta la tumba. No te preocupes, que no vas a reventar. Un imprudente guardando un secreto sufre más que una mujer de parto. Como flecha clavada en la pierna es un secreto en el pecho de un imprudente. Si te cuentan algo de un amigo, pregúntale. Quizás él no haya hecho lo que dicen, y si lo hizo, para que no lo vuelva a hacer. Si te cuentan algo de tu prójimo, pregúntale. Quizás no haya dicho lo que le achacan, pero si lo dijo, para que no vuelva a decirlo. Pregunta al amigo, con frecuencia es pura calumnia. No creas todo lo que dicen. A veces uno se equivoca, pero sin querer. ¿Quién no ha pecado con la lengua? Antes de amenazar al prójimo, pregúntale. Deja que la ley del Altísimo siga su curso. Y me parece muy simple, muy claro, muy concreto y una forma práctica de encarar este tipo de problemas. Primero, no lo esparzas. Segundo, ante la menor duda, circunstancia, habla con el implicado y trata de aclararlo. Como dice ahí, la mayoría de veces si te cuentan algo malo de alguien, es una calumnia. Es algo que te lo están diciendo porque están enojados, molestos con esa persona y quieren hacer daño a través de lo que están diciendo. Por eso, cortalo. Listo. No te prestes. Decirle: mira, hermano, si tenés un problema con esta persona, andá y hablalo con esa persona. O hablalo con las autoridades de la iglesia. Yo no tengo acá nada que escuchar. Y listo, ya está, se acabó el chisme. Y si es sobre vos, te das cuenta que alguien está diciendo algo, hablale, decirle: mira, hermano, me enteré de esto, la verdad me está haciendo daño. ¿Qué pasó? ¿Fue así? ¿No fue así? Y tratá de aplicar el método bíblico, ¿no? De resolver los problemas como Dios manda, no con una actitud de prepotencia, sino con la intención de que el incendio no se multiplique y afecte a toda la iglesia. Por último, el pecado, dijimos que nos condena, el pecado nos controla, nos dirige, el pecado nos consume, nos contamina, nos corrompe, pero por último, el pecado nos contradice. Versículo 9 del capítulo 3. Dice lo siguiente: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura echa agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y acá Santiago nos plantea la contradicción, o una contradicción, ¿no? Con la misma lengua que adoramos a Dios y bendecimos a Dios, ¿qué hacemos? Maldecimos a los hermanos. Hoy estuvimos adorando a Dios, alabando a Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con esa lengua en la semana? Ahora, en esta charla que tenemos cuando salimos de la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esa lengua? ¿Va a seguir bendiciendo o va a maldecir? Y Santiago nos dice claramente,
Lamentablemente, con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a nuestros hermanos. Y la carta de 1 Juan, si no la leyeron, léanla, ataca este tema en profundidad, ¿no? De este doble discurso y cómo esto no debe ser así, no puede ser así como creyentes. Dice en 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Juan desarrolla todo este tema en profundidad y sería bueno que lo lean porque es muy práctico, muy claro, muy concreto y deja este tema en claro. No podemos decir que bendecimos a Dios, que alabamos a Dios y maldecir a nuestro hermano y murmurar contra nuestro hermano y darle palabras lisonjeas, adulando o sembrar chisme. No podemos vivir esa vida si decimos que amamos a Dios, si alabamos a Dios. Santiago deja claro que la lengua no opera por sí sola, sino que es el resultado de lo que hay en el interior de la persona. Porque acá dice, ¿acaso puede la vid producir higos? ¿La vid qué da? Uvas. Es un árbol de uvas. No van a ver un árbol de uvas que dé higos. Y no van a ver un árbol de higos que dé uvas. Porque en su naturaleza es imposible que eso suceda. No es algo natural, no es algo que uno esperaría. De la misma forma, uno no espera que la persona que bendice a Dios y que alaba a Dios maldiga a su hermano. También da el ejemplo de la fuente. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Si ustedes van al río, ¿el río qué es? En general, agua dulce. Y si ustedes toman de esa agua, lamentablemente puede estar un poco podrido, ¿no? Como el riachuelo, pero pueden beber de esa agua porque es dulce. Puede ser un arroyo. Ahora, si van al mar, están en un barco y agarran un vasito de esa agua. No, le escupen todo. ¿Pero por qué? Porque una es salada y otra es dulce. Ahora, ¿ustedes esperan en el mar encontrar agua dulce? ¿O esperan en el río encontrar agua salada? No, sería algo que es incompatible, que no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido que vos seas creyente, que digas que amás a Dios y hables mal de tu hermano. No cuadra, no encaja, es posible, pero no debería ser así como dice Santiago. Eso es un rompecabezas que las piezas no encastran. Y es por eso que lo que exhibe este pasaje en Santiago es que al final de cuentas la lengua es simplemente el timón, es simplemente un medio que expresa lo que hay en nuestro corazón. Porque lamentablemente, si alguna vez te has encontrado o te encontrás bendiciendo y alabando a Dios, pero maldiciendo a tu hermano, es que en vos hay algo que todavía no está bien. Y no podés mirar a un costado, no podés mirar adelante, atrás. Es algo que en vos no está bien, es algo que en tu interior no está resuelto, es algo que vos tenés que cambiar, es algo que está mal en vos. Porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es el fruto, lo que produce el Espíritu de manera natural es eso. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Todo listado que ya conocemos. Pablo ejemplifica esto muy claro, la lucha entre la carne y el Espíritu. Y está esa lucha. Y si nosotros nutrimos al Espíritu, ¿qué va a producir? Amor, gozo, paz, paciencia. Y si yo alimento lo otro, ¿qué va a producir? Chismes, venganza, juicio, envidia, todo lo que está en ese listado. Entonces, debemos entender este principio. El mismo Cristo, lo voy a leer rápidamente, fue de los primeros que trajo esta idea, ¿no? Que simplemente Santiago toma. En Mateo 12, por ejemplo, dice lo siguiente. Lo voy a leer rápidamente. Mateo 12, versículo 35 al 37, dice lo siguiente. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa, ese ya lo leí, versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿El hombre bueno de dónde saca? Está ahí en la Biblia, no me miren a mí. ¿El hombre bueno? ¿Y el hombre malo? ¿Y si sacás cosas malas, qué corazón tenés? Bastante. Es el punto. Entonces, del corazón bueno salen cosas buenas. Dicho de otra forma, si sacás cosas malas,
¿Qué hay en tu corazón? Hay maldad. Exacto, miren. Los niños siempre tienen la verdad. Del corazón malo sacás cosas malas y del corazón bueno sacás cosas buenas. Y sacás cosas malas que hay en tu corazón. Y tenés que admitirlo. No podés mirar un costado, no podés echarle la culpa. A veces decimos, este mensaje es ideal para tal, y ponemos un nombre acá en nuestra cabeza. Seguramente. Pero este es para todos. Si en nuestro corazón salen cosas malas, es porque nosotros estamos mal. Es pura responsabilidad nuestra. Y debemos hacer las cosas que mencionamos para evitar que el combustible se acumule y que se genere el incendio. Y debemos trabajar y entender este principio. Lucas capítulo 6, versículo 43. Dice lo siguiente: no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de las espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este era otro versículo que quería llegar, tan conocido, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Si hablas chismerío, si hablas malicia, si tu boca y tu labio es un fuego, es tu responsabilidad, es lo que vos tenés en tu corazón. Y si querés saber si estás bien con Dios, analizá lo que decís. Porque si se repiten muchas malas palabras y se repiten esos chistes, como leíamos, que no se tienen que decir, le decías a tu amigo, no, te hice broma. Si hablas mal a las espaldas de los hermanos, si eso es algo medianamente cotidiano y habitual en tu vida, es que estás mal delante de Dios. Estoy mal delante de Dios si hago eso. Y más allá de lo que pase, es una responsabilidad mía. Es mi responsabilidad quemar el combustible, es mi responsabilidad mantenerme santo, es mi responsabilidad perdonar o ser perdonado, es mi responsabilidad. Y el único perjudicado en lo que va a pasar voy a ser yo y los que me rodean. Porque no solo voy a prender fuego en mi vida, sino que voy a incendiar el entorno. Es por eso que es un tema tan, pero tan importante. La realidad es que Santiago nos expone la peor parte de nuestro ser, la peor parte de nuestra persona. Y en el capítulo 4, ya para concluir, o llegando a la conclusión, capítulo 4 de Santiago, dice algo muy duro, muy fuerte, pero no encontré otra forma en la palabra de Dios más clara de resolver estos conflictos. Porque me gustaría decir que no, pero es probable que hoy vos estés del lado de aquel que está sembrando un chisme, que está hablando mal de un hermano, que está siendo adulador, queriendo sembrar algo negativo en el hermano, o quizás está siendo víctima de eso. Quizás te trataron mal, hablaron mal de vos, y eso, como dice la palabra de Dios, te atormenta. Y es difícil resolver ese incendio que se generó. Pero lo importante es que hay solución, ¿no? Y la solución la da Santiago en el capítulo 4, versículo 8 al 10, dice lo siguiente: sea que estés de un lado o del otro de los dos, dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, aquellos que tienen dos señores, aquellos que luchamos contra la carne y el espíritu y no estamos entregados al espíritu, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y lamentablemente, la única forma de resolver a veces estos conflictos es en aflicción, en lamentación, en llanto, que vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Hay que enfrentar esta realidad que vivimos, que Santiago expone y que está presente en nuestra familia, en nuestras iglesias, en nuestro trabajo. En cada lugar que vamos, nuestra lengua está haciendo estragos. Pero tiene que ser con una actitud, ¿no? Y lo dice claramente el final del versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
La única forma de resolver estos conflictos es con humildad. Y humillarse, pero no humillarse ante las personas, humillarse ante Dios. Y verdaderamente humillarse ante Dios. Es algo que yo no puedo ver ni evaluar. Es una humillación en el silencio de tu habitación y decir: Dios, pequé contra vos, murmuré, hice daño a mi hermano, atormenté a mis hermanos, te pido que me perdones. Y después seguir los pasos. Pero si no hay un reconocimiento real y una humillación delante de Dios, es complicado. Es complicado que podamos resolver este conflicto. Si no hay tristeza, si no hay angustia, si no hay verdaderamente nos compungimos por lo que estamos viviendo y por lo que hicimos, es muy difícil que podamos experimentar un cambio. Santiago lo dice muy claro: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El primer paso es ese. ¿Te estás acercando a Dios? ¿Hace cuánto que no lees la palabra? ¿Hace cuánto que no haces un devocional? ¿Hace cuánto que no orás a Dios? ¿Hace cuánto que no orás a Dios por este problema que te aqueja, por esta persona que te aqueja? ¿Hace cuánto que no pedís perdón por el daño que hiciste? ¿Hace cuánto? Tenés que acercarte a Dios. Tenés que hacerlo. No hay otro camino. Acércate a Dios, pedí perdón, sé perdonado, orá por el hermano que te ofendió, orá por el hermano que ofendiste y enfrentalo. Y va a ser un momento difícil, va a ser un pequeño fueguito que se va a encender, pero la idea es que ese fuego queme ese combustible. Y va a haber llanto, va a haber dolor, va a haber angustia, pero si te humillás delante de Dios, si verdaderamente lo haces con corazón sincero y humillado delante de Dios, Dios nos promete que Él nos va a exaltar y va a hacer justicia. Y si tuviste la peor parte, te va a dar la mejor parte. Y si tuviste la mejor parte, bueno, te tocará la peor. Dios va a ser justo. Dios no va a tomar por culpable al inocente. Para terminar, algunos consejos prácticos. Se puede prevenir. Algo hablé. Pero rápidamente voy a leer unos versículos, no hace falta que los busquen, lo voy a leer rápidamente. Tenemos algunas herramientas que la Biblia nos enseña para evitar que estos conflictos avancen, ¿no? Y como siempre, en el libro de Proverbios encontramos sabiduría. Y en el libro de Proverbios, capítulo 10, dice lo siguiente. Versículo 20 dice: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La lengua puede ser un canal de bendición. Tengo que darte esta noticia en esta mañana. No todo está perdido. La lengua puede ser un canal de bendición. Como veíamos en el versículo 20, los labios del justo apacientan a muchos, ¿no? De la misma forma que podemos encender una gran fogata y hacer mucho daño, tus palabras, lo que vos decís, puede traer paz a muchos. La bendición de Jehová es la que enriquece. Después, el Salmo 120 dice lo siguiente. Salmo 120, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Libra mi alma, Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. En Dios podemos ser libres del poder destructor de la lengua. El salmista dice: libra mi alma, Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Busquemos a Dios. Si algo nos aqueja, si estamos como el salmista, aquejados y preocupados por esa lengua fraudulenta, pídanle a Dios que esté libre con fe de esa lengua fraudulenta. Y Él lo va a hacer. Santiago 1, versículo 19. Ese ya lo conocemos por ahí todo de memoria. Seamos tardos para hablar, ¿no? Y ahí la idea de tardos no es que seamos lentos, sino que nos tomemos el tiempo de analizar lo que estamos diciendo, de procesarlo, y una vez que lo analizamos y lo procesamos, decirlo. Entonces, sí, no lleguemos a la ira, pero si llegamos también. Por eso, acá la idea es preventivo, no lleguemos a la ira. Si estamos en la ira, sí, tratemos de huir. Yo diría que huyas, ni siquiera que hables, huí. Pero si ya llegamos a la ira, huí. Si todavía no llegamos, prevengamos. Y debemos pensar antes de hablar. Debemos refrenar nuestra boca. En el Salmo 141:3 dice claramente el salmista:
Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Tenés que saber que tenés que callarte, hablando mal y pronto. Guarda tu boca, no la abrás gratis. Que tenga un fin, que tenga un beneficio. Si no tiene un beneficio, déjala cerrada. Ya veo que hoy ahora salen todos en silencio de la iglesia. No, tampoco eso. Ahora, como dije, puede ser un canal de bendición. Pero pensemos, refrenemos lo que decimos. En Proverbios 19, anteúltimo versículo, y ya los dejo libre para... Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras nos falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. No hables tanto, no hay necesidad. El que refrena su boca es prudente. No, si no hablas o hablas poco, es muy difícil que te equivoques. Pensalo, analizalo. Yo, para bien o para mal, no soy mucho de los que hablan. Pero sé que hay personas que hablan y no está mal ser extrovertido, ser dicharachero, pero con mesura, con medida. No podemos decir cualquier cosa. Si lo que estamos diciendo no pasó por el cerebro, no lo digamos. Por último, la regla de oro. Para mí es la regla de oro para toda comunicación, que no estoy inventando nada nuevo, es un pasaje extremadamente conocido, pero dice en Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que está diciendo, ¿dar gracia a los oyentes? ¿Sí o no? Lo que vas a decir, ¿es de edificación? ¿Sí o no? ¿Es de edificación? Decilo. ¿No lo es? No lo digas. Listo. No quieras ser canchero, simpático, caer bien, ser aceptado por el grupo. ¿Es de edificación? Decilo. ¿No lo es? No lo digas. No hay mejor parámetro que ese no falla. Si logramos aplicar eso, no solamente que no vamos a destruir, sino que vamos a lograr lo que decía al comienzo, el título del día. Vamos a hacer de edificación. ¿Queremos destruir o queremos edificar? Es muy sencillo. Pensá lo que vas a decir y pensá si es de edificación. Si lo es, decilo. Si no lo es, no lo digas. Te ahorrás un incendio forestal y no ahorrás un incendio forestal, porque quédate tranquilo que lo que vos digas me afecta a mí y a toda la iglesia. Así que para concluir, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos transforme, porque vuelvo a lo mismo. Es necesario ser transformados, es necesario, si hace falta, que haya llanto, que haya tristeza, que haya dolor, porque no podemos no reconocer lo que hicimos, no podemos no reconocer los errores que cometemos, no podemos no humillarnos delante de Dios y pedirle perdón y decir: Dios, acá estoy yo delante tuyo, perdóname y haz lo que tenga que hacer conmigo para que esto no termine de incendiarse más de lo que está incendiado. Oremos. Padre, llegamos delante de tu presencia porque hallamos gracia en ti, Señor, porque verdaderamente somos muy hábiles para destruir tu obra, para que, como decía el pasaje, la rueda de la creación vaya por destinos oscuros, negativos, para arruinar todo aquello que vos creaste, no solamente lo natural, los animales, la flora, la fauna, sino lo más importante, que somos cada uno de nosotros, porque nos creaste a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Y nosotros tenemos la osadía de ser jueces y juzgar a nuestro hermano, de murmurar en contra de él, de hacerle daño, de atormentarlo, Señor. Y te pedimos que podamos vencer en esta batalla, que podamos domar esta lengua que tanto daño hace y ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Que podamos enfrentarlo con responsabilidad, Señor. Esto no es algo menor, es algo de vida o es algo de muerte. Y si nosotros nos permitimos no enfrentarlo, si nosotros no domamos en primer lugar nuestro carácter, nuestra lengua, es muy posible que terminemos siendo de maldición para la iglesia y para nuestros hermanos, Señor. Te pido que este mensaje, esta palabra, llegue a los corazones que tenga que llegar, que obre de la manera que tenga que obrar, Señor, y que todo esto nos sirva para ser restaurados, para tener una iglesia más sana, para tener una vida más saludable y para quitar toda esta maleza, todo este combustible que puede estar
afectando a nuestra iglesia. Señor, te pido por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, por los que no están aquí también, Señor, para que podamos juntos como iglesia estar unidos, pero unidos de manera real, de manera sincera, como lo hacían en la primera iglesia, que compartían todo con alegría y sencillez de corazón, y vos añadías a aquellos a los cuales debían ser salvos. Te pido que como iglesia podamos ser iglesia, Señor, que podamos ser la luz y sal de este mundo y que no sea una luz distorsionada, una sal que no sala. Señor, te pido que podamos ser transformados y transformar nuestra comunidad, nuestro barrio y nuestra familia. Señor, orando siempre en el nombre del Señor Jesús. Amén.